las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Bienvenidos a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Los saludamos Santiago Santa Coloma y Marta Esteves para presentarles las noticias de la reparación integral. Hola Santiago, bienvenido, ¿cómo está? Hola Marta, muy bien, muchas gracias, espero que usted también esté muy bien y un saludo a todos los oyentes de V Radio. Estaremos también con el equipo de comunicaciones de la Unidad para las Víctimas en Bogotá y en diferentes regiones del país presentándoles las noticias. Comenzamos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. Un nuevo beneficio tienen ahora las víctimas del conflicto en el pago de la indemnización de manera priorizada. Diego Monroy nos cuenta los detalles. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo. Les cuento que por decisión de la Unidad para las Víctimas se logró bajar el rango de edad para los pagos priorizados establecidos en la resolución 1049 de 2019. Esta norma establece el pago de manera priorizada a víctimas que se encuentran en una situación de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad, dentro de las cuales están las personas con una edad igual o superior a 74 años, con una enfermedad huérfana de tipo ruidoso, catastrófico o de alto costo, o con una discapacidad. Al respecto se refiere el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. La resolución 1049 sigue vigente. Lo único que hicimos fue una modificación, y esta modificación obedece a bajar la edad de 74 años que teníamos definido a 68 años. Esto nos permite favorecer a 120.000 personas aproximadamente que cumplen con estos criterios de edad, y seguiremos dándole cumplimiento a los otros dos criterios, que es discapacidad y enfermedades terminales y catastróficas. Ramón Rodríguez aseguró que los recursos que serán destinados para el pago de estas indemnizaciones saldrán del presupuesto 2021-2022. En la medida que avancemos en la ejecución y en los pagos a las personas que cumplan con este criterio de mayores de 68 años, estaremos haciendo los pagos. Además de ello, el director de la Unidad para las Víctimas hizo un llamado para que todas las víctimas puedan acreditarse a través de los puntos de atención, a través de los canales virtuales, para poder realizar los pagos correspondientes a las personas que cumplan con estos criterios. Diego Fernando Monroy, V Radio. Por otro lado, les contamos que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó de un debate de control político en el Congreso de la República, donde habló de los resultados de la implementación de la política pública de víctimas. Alejandro Márquez nos cuenta los detalles. Adelante, Alejandro. Hola a todos, muy buen día. Como una gran oportunidad para contarle al país los progresos y desafíos de la ley de víctimas, consideró Ramón Rodríguez, director de la unidad, la sesión de control político realizada por la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, en la que presentó al país un balance de esa política pública y los adelantos en el tema de indemnizaciones. ¿Qué ha sucedido frente a la medida de reparación individual? ¿Qué es lo que más nos solicitan las víctimas? Las víctimas nos solicitan el acompañamiento frente a esta medida, y podemos decirle a los colombianos que hemos logrado 1.168.874 medidas de indemnización por vía administrativa, entregadas a 1.107.625 víctimas por un valor de 7.4 billones de pesos. Algo importante también, y hay que resaltar, en el periodo presidencial del presidente Iván Duque hemos logrado, y es, el año pasado se hizo la apropiación presupuestal más alta en la historia. Si uno revisa, 1 billón de pesos para pagar las indemnizaciones. El año pasado llegamos a 122.000 indemnizaciones. El acumulado que tenemos en este periodo, ya llevamos 244.000 indemnizaciones, con una inversión que supera ya los 2 billones de pesos. El director de la unidad convocó también a los adultos mayores de 74 años que no han cobrado su indemnización, y a las víctimas que ya cumplieron su mayoría de edad y tienen encargos fiduciarios, a tramitar los cobros pendientes ante la entidad. Para V Radio informó Alejandro Márquez. V Radio. Antes de que llegara la violencia a nuestras vidas, éramos una familia numerosa y unida. 9 hermanos
y mis padres. Vivíamos felices, disfrutando del campo, viendo esos amaneceres que solo se dan por acá. Teníamos grandes cosechas, mejor dicho, el campo nos lo daba todo, hasta que nos tocó la guerra que convirtió la felicidad en miedo e impotencia. 3 de mis hermanos ya no están. Los grupos armados ilegales dejaron huérfanos a mis sobrinos y viudas a mis cuñadas. Nos tocó salir corriendo, dejando atrás todo lo que teníamos. Es cierto que la reparación material importa, pero lo que cada día agradezco es la reparación psicosocial brindada por el Estado, esa que nos ha permitido ver de nuevo a los otros como personas buenas y descubrir en nuestro propio ser lo valientes que hemos sido, que podemos coger a la vida de frente y decirle, claro que puedo. Como Cristian, miles de sobrevivientes de la violencia contaron sus historias en esta estrategia de recuperación emocional que contribuye a la paz con legalidad. Esta es la voz del presidente de la República, Iván Duque, donando su voz en la lectura de historias de vida de las víctimas del conflicto. Es hora de que donemos nuestros oídos y escuchemos estas historias en las voces de los colombianos. Pues Marta, más de 4.700 ciudadanos donaron sus voces durante la campaña Dona tu voz, dona tus oídos, en el marco del 9 de abril, Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas. Y la Unidad les agradece pues esta linda labor de poder visibilizar las historias de quienes han sido afectados por el conflicto. Así que los invitamos a ingresar a www.unidadvictimas.gov.co en el link Dona tu voz. Ahí encontrarán las historias de las víctimas del conflicto, podrán escucharlas y de esta manera donarán sus oídos por la memoria de las víctimas para reconocer sus derechos y que lo que sucedió no se vuelva a repetir. V Radio. Esta semana tomó posesión quien será la nueva directora de la Unidad para las Víctimas en el departamento de Santander, que tendrá el reto de continuar la implementación de la política pública de las víctimas en esta zona del país. Diego Monroy nos cuenta más detalles. Adelante, Diego. Santiago, Marta, cordial saludo para ustedes y para todos los oyentes que nos escuchan a esta hora a través de V Radio. Les cuento que el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, posesionó a la nueva directora territorial Santander. Se trata de Paola Meléndez. Directora, bienvenida a los micrófonos de V Radio y bueno, cuéntenos un poco de su vida y de su trayectoria. Soy abogada, especialista, tengo una maestría en Derecho Disciplinario, soy especialista en Derecho Administrativo, en Derecho Procesal Penal, en Derecho a la Infancia y la Adolescencia y actualmente estoy realizando o terminando una maestría en Derecho Constitucional. Trabajé como magistrado auxiliar en la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, en la Contraloría General de la República. Fui Contralora Provincial y tuve pues algunos otros cargos allá y en otras entidades territoriales asesorando esas entidades. Directora, ¿qué retos tiene usted al asumir ese nuevo cargo en la Dirección Territorial Santander? Bueno, primero que todo apoyar a todas las víctimas de nuestro país, que sabemos que son bastantes, y además pues cumplir con todas las metas y con todas las expectativas al frente de esta territorial. Finalmente, directora, ¿qué expectativas tiene? Bueno, primero conocer y manejar todo el tema de víctimas, poder apoyar, poder impulsar desde la territorial y aportar lo más que se pueda pues en mis conocimientos y en mi trabajo, digamos, para ayudar en algo, aportar un granito de arena al país. Marta, Santiago y oyentes, pues ya escucharon ustedes, ella es Paola Meléndez, la nueva directora territorial Santander de la Unidad para las Víctimas. Continúen ustedes con más noticias en V Radio. La Unidad para las Víctimas realizará este mes un importante acompañamiento a los familiares de las víctimas de desaparición forzada en el marco del conflicto en la entrega digna de cadáveres. Julie Urquina nos cuenta. Desde el 8 y hasta el 30 de abril de 2021 se desarrollará en Pereira, Granada, Puerto Asís, Buenaventura, Pasto, Tumaco, Bucaramanga y Florencia el proceso de entrega digna, real o simbólica de cadáveres de 24 personas víctimas directas de desaparición forzada. La unidad se encargará de cubrir los gastos funerarios de desplazamiento, hospedaje, alimentación y elementos simbólicos de acuerdo con las creencias y costumbres culturales de las familias acompañantes. Aida Solano, coordinadora del Grupo de Enfoque Psicosocial de la Unidad, se refirió a las jornadas. En el mes de abril se tienen previstos desarrollar 4 talleres de fortalecimiento que permite orientar a organizaciones representantes de este hecho. Estos 4 talleres se desarrollarán en Tierra Alta, Córdoba, Buenaventura,
Popayán y uno aquí en la ciudad de Bogotá. Estos talleres están asociados o tienen información acerca de las diferentes rutas a las que pueden acceder estos familiares para la búsqueda de sus seres queridos y el restablecimiento de sus derechos. La actividad, que se realiza en articulación con la Fiscalía General de la Nación, pretende brindar atención personalizada e integral a las familias víctimas e incidir de manera especial en la no repetición de los hechos dolorosos ocasionados por el conflicto en el país. Desde Bogotá informó para V Radio Julie Urquina Macías. Un grupo de mujeres afrodescendientes en Bogotá participaron de una estrategia de recuperación psicosocial como proceso de sanación y perdón por las afectaciones sufridas en el marco de la violencia. Estas mujeres hacen parte de la asociación Afromupaz. Vanessa Romero estuvo allí y nos cuenta cómo fue este proceso. Adelante, Vanessa. Así es, compañeros, muchas gracias. Un saludo a ustedes y a todas las personas que se suman a esta emisión. Pues bueno, se trata de una organización de mujeres y hombres, en su mayoría madres cabeza de familia, afrocolombianas, víctimas de conflicto, que han promovido y han participado de varios espacios de autorreconocimiento en todo este camino de superación y vienen trabajando en la adecuación de la casa entregada en obra gris por parte de la Unidad para las Víctimas. Recordemos que dicha casa fue solicitada como medida de reparación colectiva ante la unidad. Pero bueno, que sea la misma Geraldine Márquez, trabajadora social e integrante de Afromupaz, quien nos cuente sobre el avance de este tema. Nosotros pedimos una casa para poder autosostenernos de manera estable. Entonces empezamos en el primer piso, empezamos por el restaurante, que es el restaurante Pacífico Mingueras, en donde hay todo tipo de platos típicos y tradicionales. En el segundo piso, que es el lugar donde estamos, la idea es hacer un parque temático para los niños y niñas de la localidad, de donde vengan, mejor dicho, porque es abierto para todo el público, además de haber una heladería en él. En el tercer piso pues han adecuado un café bar para los jóvenes y adultos, así como una tienda de ropa en la que venden sus propias confecciones, también una peluquería, un spa. En el cuarto piso pues vienen trabajando en un auditorio pues para las presentaciones que vayan a tener la Escuela de Arte de Trapiche, y todo esto es tan solo un abrebocas para mostrar cómo los sobrevivientes del conflicto armado pueden transformar todo lo que tenían y lo que tienen en sus territorios. En cuanto a gestión de recursos, la unidad de víctimas ha sido pues un apoyo en cuanto a recursos económicos y recursos materiales como material de obra, y de resto pues digamos ha sido Afromupaz quien ha autogestionado su emprendimiento. Digamos que Afromupaz se cataloga por ser un lugar de réplica. Nosotros queremos siempre que las personas que lleguen a Afromupaz, que conozcan de Afromupaz, puedan replicar su experiencia. Así de que si hay alguien que quisiera fortalecerse, asesorarse con nosotros siempre vamos a tener puertas abiertas para todas esas personas. Bueno, pues agradeciendo a Geraldine, a su turno, el subdirector de reparación colectiva de la Unidad para las Víctimas, John Freddy Vargas Lozano, resaltó el trabajo de esta organización que cuenta con más de 10 años de experiencia en el ejercicio de su labor social y humanitaria. Nos están compartiendo parte de sus experiencias culturales. A este sujeto lo venimos atendiendo y acompañando desde el año 2018. En este momento se lleva un 72.2% de implementación ya en las medidas que se han adoptado a través del Plan Integral de Reparación Colectiva, con una inversión aproximada de 1.200 millones de pesos, donde pues se han conseguido, por ejemplo, acciones de reparación como esta sede precisamente. Recordemos que Afromupaz expresa una fuerte identidad colectiva enraizada en la cultura afrocolombiana del Pacífico, en el arte, la música y la danza, y con ello se inicia una ruta de reparación colectiva en 2014. En octubre de ese año la organización es incluida como víctima colectiva en el Registro Único de Víctimas, y el Comité Distrital de Justicia Transicional aprueba el Plan Integral de Reparación Colectiva en abril de 2015. Con 22 medidas y 86 acciones. Se inicia un proceso de acompañamiento en ruta. Una vez aprobado el Plan Integral de Reparación, se empieza toda la medida de implementación y seguimos acompañándolo, es decir, este sujeto todavía está en implementación en esta vigencia 2021, seguimos en esta misma fase a través de la cual pues vamos a completar las acciones que fueron también programadas
y pactadas con ellos. Bueno, la entidad ha implementado acciones de rehabilitación, de restitución, de satisfacción y otras tantas, como el desarrollo de una estrategia del aguamanil con 50 mujeres embarazadas y lactantes y una marcha a conmemoración de la dignidad afro en la Plaza de Bolívar. Bueno, todo esto entre muchas otras acciones de fortalecimiento de este sujeto. Informó para V Radio Vanessa Romero. Y más noticias de la reparación integral en 60 segundos. 60 segundos. La información más destacada de la Unidad para las Víctimas. 60 segundos. A la fecha, 100 puntos de atención y 14 centros regionales en el país ha reabierto la Unidad para las Víctimas, cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, aforo y manteniendo la estrategia de atención mixta, es decir, atención presencial y líneas locales. En jornadas realizadas en la sede de la Territorial Central en Ibagué y cumpliendo con todos los protocolos de bioseguridad, entre los meses de marzo y abril la Unidad para las Víctimas ha pagado 1.900 millones de pesos en indemnizaciones a 308 personas afectadas por distintos hechos victimizantes del departamento del Tolima. Los retos que enfrenta la implementación de la Ley de Víctimas fue uno de los temas analizados recientemente por la Unidad, la Comisión de la Verdad y ONGs nacionales e internacionales, que también reflexionaron sobre la difícil situación de víctimas étnicas en el país, todo en el marco del conversatorio realizado por Colombia 2020 del Espectador. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. Entrega de ayudas humanitarias, jornadas de atención técnica, indemnizaciones y presentación de oferta institucional son algunas de las acciones que se vienen desarrollando en el departamento de Arauca. La directora territorial de la Unidad para las Víctimas, Joana Helves, realizó un recorrido por esta zona del país. Carlos Eduardo Galeano nos cuenta. Fortalecer la implementación de la política pública de víctimas en esta zona del país es uno de los objetivos de la Unidad para las Víctimas. 6 entes territoriales y la Gobernación de Arauca participaron de la jornada de socialización que lideró la entidad para afianzar las acciones de atención y asistencia a las personas afectadas por el conflicto armado en Arauca. Flor Duarte, enlace de víctimas del municipio de Arauca. Esta jornada es muy importante para nosotros como enlaces municipales, ya que aquí podemos conocer toda la intensidad de la política pública de víctimas y contribuir al goce efectivo de los derechos en el marco de la Ley 1448 de 2011. Las mesas de participación de víctimas reconocieron el proceso de acercamiento y socialización de la Dirección Territorial de la Unidad con la población víctima de la violencia. Herminda Jerez, coordinadora de la Mesa de Participación de Víctimas. Son personas que están trabajando y ayudando a nuestras víctimas y han tenido tantas problemáticas y tantos procesos. Esperamos que continúe los proyectos de retorno, reubicaciones y todo lo que tiene que ver para víctimas y para poder mostrar y alcanzar unas metas que nos hemos logrado. Joana Helves, directora territorial de la Unidad para las Víctimas en Norte de Santander y Arauca, indicó que en el marco de la prórroga de la Ley 1448 se están articulando más acciones para lograr el cumplimiento de las metas propuestas. Estuvimos también participando en la mesa de participación de víctimas con el fin de adelantar procesos institucionales y poder articular acciones con la entidad. Terminamos con el ejercicio de entrega de ayuda humanitaria a la población que fue afectada por la situación de frontera, a los colombianos que hacen parte del Registro Único de Víctimas. Desde Arauquita, en el departamento de Arauca, informó para V Radio Carlos Eduardo Galeano. Más de 10.000 solicitudes de víctimas fueron atendidas de manera virtual en el departamento del Meta. Zulena Castillo con la nota. A través de diferentes medios virtuales que tiene la unidad, se atendieron las solicitudes de las víctimas del conflicto armado que consultaron ante la unidad el estado de sus trámites o solicitudes. Las diferentes solicitudes fueron atendidas por los profesionales de la unidad que atienden en el Centro Regional a Víctimas de Villavicencio y Granada en el departamento del Meta. En total se recibieron 10.548 solicitudes de 8.875 víctimas del conflicto mediante llamadas telefónicas, chats y correos electrónicos. El director de Meta y Llanos Orientales, Carlos Arturo Pardo, extendió la invitación para que continúen comunicándose a los canales virtuales. Es importante que conozcan los siguientes teléfonos. En Villavicencio tenemos el 322-791-8804 y igualmente
en el municipio de Granada como punto de atención tenemos el teléfono 312-523-8167 y 312-524-8700 y los correos donde pueden escribir para que la unidad les responda sobre el estado de sus procesos serían servicioalciudadano@unidadvictimas.gov.co para que realicen sus solicitudes. Actualmente se han atendido más de 10.000 víctimas en el mes de marzo y aspiramos que en el próximo mes sigamos, ojalá, duplicando la atención a las víctimas si ustedes utilizan estos medios virtuales. Es importante destacar que todos los trámites ante la entidad son completamente gratuitos y no generan intermediarios. Para V Radio, desde el municipio de Villavicencio en el departamento del Meta, informó Zulena Castillo. En el Casanare se llevó a cabo una jornada más para la entrega de indemnizaciones a las víctimas. Daisy Tividor nos cuenta los detalles. Adelante, Daisy. Así es, compañeros, les contamos que en el municipio de Yopal Casanare, la Unidad para las Víctimas completó con éxito la jornada de entrega de cartas de indemnización para sobrevivientes del conflicto, la cual se dio en compañía de una oferta institucional que sirvió de apoyo para también dar una charla de orientación de la inversión adecuada de los recursos recibidos por las víctimas. Los asistentes agradecieron la llegada de estos recursos que servirán de ayuda para mejorar su calidad de vida. A continuación les compartimos testimonios de dos beneficiarias. Muy buenos días, mi nombre es María del Pilar Tapias, soy desplazada en condición de discapacidad. Agradezco a la Unidad para las Víctimas por haberme tenido en cuenta, por haberme priorizado. Agradezco por la jornada que ellos hicieron el día de hoy, a todos los asesores, al SENA, a las universidades presentes y a todos los presentes de Unidad para las Víctimas. Mi indemnización, si Dios me lo permite, lo voy a invertir en arreglo para mi vivienda. Buenos días, mi nombre es Iris Angélica Figueredo Cuevas, de Yopal Casanare. Agradezco a la Unidad de Víctimas por la indemnización, a todos los que en su momento fuimos víctimas del conflicto, a las entidades presentes el día de hoy. La indemnización, el dinero, va a ser invertido para un negocio que ya tengo aproximadamente un año con él y es en lo que voy a invertir ese dinero. Desde Yopal Casanare les informó Daisy Tividor para V Radio. Una familia indígena afectada por una mina antipersonal en el Urabá recibió ayuda humanitaria por parte de la Unidad para las Víctimas. La nota con Claudia Johanna Torres. En el municipio de Apartado, Antioquia, se realizó la entrega de ayuda humanitaria en especie a la familia de Plinio, un niño que el pasado 28 de febrero perdió parte de su pierna izquierda al activar una mina antipersonal implantada por un grupo al margen de la ley en el municipio de Murindó, Antioquia. Mayorini Dogarí es el padre del menor y narra lo sucedido. Nosotros íbamos a una reunión, salimos de la comunidad faltando casi para las 7 y entonces íbamos como más de 100 indígenas a una reunión a la comunidad de Gorrojo. Ya habíamos pasado como más o menos 12 personas, en los 12 iba él, entonces ahí llegó la hora a las 7 en punto y como el otro muchacho llevaba un reloj de alarma y con eso reventó la mina. Y ahí cayó el niño, así fue el accidente del niño. Y ya nos tocó devolver otra vez para la comunidad de ahí y ya conseguir un bote con motor. Veníamos bajando y ya entramos, buscamos para poder sacar el niño rápido. Hoy, enfrentados a esta realidad, han tenido que adaptarse a costumbres y labores diferentes a las que realizaban en su territorio ancestral. Aunque, como cuenta Mayorín, han recibido ayudas por parte de algunas entidades, aún las necesidades de sostenimiento y el tratamiento de Plinio persisten. Por parte de la entidad le ha recibido por parte de la diócesis de Apartado, nos dio el fogón de gas y el gas. Y también el enlace de la alcaldía nos ha dado el primer mercado que nos dio. Ya recibí por la parte de aquí en la unidad víctima. Yo lo agradezco a todas las entidades que me han ayudado. Mayorí considera que Plinio ha tomado el hecho con fortaleza. No obstante, solicita nuevamente retomar el apoyo psicosocial a toda la familia. Agilicen eso. Como él es menor de edad, de pronto no se queda con un solo de próstata, sino que tiene que cambiar en varias veces, creo, pues porque a mí me han dicho eso, ¿sí? Entonces, pues hasta el momento, pues quiero que agilicen eso y la ayuda de él, a ver quién estará haciendo la vuelta, todo eso, porque no sé, hasta el momento no me han dicho, no, esto se va a quedar así,
al niño lo vamos a ayudar así en esta forma. Pues nadie me ha dicho eso, entonces quiero que me colaboren en esa parte. Desde esta territorial, además de ser entregada la ayuda humanitaria por parte de su directora Elizabeth Granada Ríos, se ofreció atención priorizada para que solicitara la atención humanitaria por un hecho victimizante ya registrado. Desde la Dirección Territorial Urabá Darién para V Radio informó Claudia Torres. La Unidad para las Víctimas ofreció un reconocimiento a municipios de Santander por el éxito en la implementación de la política pública de víctimas. Miguel Alcalá nos cuenta los detalles. Adelante, Miguel. Hola, compañeros. Yo los saludo desde Bucaramanga, contándoles que 23 municipios del departamento de Santander fueron reconocidos por parte de la Unidad para las Víctimas como territorios ejemplares en la implementación de la política pública de víctimas y el cumplimiento de los derechos de la población en el departamento. Miguel Ángel Moreno, alcalde de Floridablanca, dio su testimonio y su opinión acerca de este reconocimiento que le brinda la unidad a su municipio. Y lo recibimos con todo el agrado y desde luego con todas las garantías que se deben realizar como ciudad receptora, que lo venimos haciendo en cuanto a proyectos productivos, en cuanto al seguimiento de cada uno de esos lineamientos de nuestro plan de atención territorial, la atención a aquellas víctimas que llegan como nuevas recibidas de pronto a nuestro municipio y desde luego que aquí toda la tarea que se realiza es en conjunto con nuestra unidad de víctimas de la nación. Y bueno, durante el acto los alcaldes agradecieron la labor que adelanta la entidad en cada uno de estos municipios en los planes de reparación colectiva, retornos y reubicaciones y procesos humanitarios. Uno de esos municipios es Aratoca. La alcaldesa de Aratoca, Mónica Avellaneda, también agradeció a la unidad por este reconocimiento que le brinda. De verdad que eso nos motiva a seguir trabajando en pro de mejorar la calidad de vida de aquellas personas que por una u otra circunstancia terminaron afectados en su integridad. Bueno, y durante el reconocimiento, durante esta jornada también se destacó la labor que realizó la Unidad para las Víctimas durante el 2020, en la época de pandemia, donde se invirtieron más de 22.000 millones de pesos en indemnizaciones a la población víctima del departamento de Santander. Desde Bucaramanga, informó Miguel Alcalá para V Radio. Tras la concertación con las autoridades locales y atendiendo los protocolos de bioseguridad, en los departamentos de Tolima, Boyacá, Cundinamarca y Bogotá avanza la reapertura de los puntos de atención a víctimas. La noticia con William Peña. Biotá y La Palma en Cundinamarca, Sogamoso y Chiquinquirá en Boyacá y Planadas, Líbano, Mariquita y Purificación en el Tolima son los municipios en los que ha regresado la presencialidad para la atención a la población víctima tras la articulación con las administraciones locales por parte de la Dirección Territorial Central, según lo expresa su directora María José Dangón. El regreso a esa atención presencial desde la Dirección Territorial Central de la Unidad para las Víctimas, porque aquí tenemos que ser claros y ser enfáticos en manifestar que la atención se ha brindado por todos los canales virtuales que contamos. No obstante ello, ya nos encontramos en toda la verificación de esos protocolos de bioseguridad con las administraciones municipales y departamentales. Las personas afectadas por el conflicto, que por efectos de la pandemia desde hace un año vienen siendo atendidas por canales virtuales o líneas telefónicas de la Unidad para las Víctimas, podrán seguir haciéndolo. No obstante, ahora podrán agendarse para realizar trámites presenciales, tales como solicitudes de ayuda humanitaria, notificaciones, novedades, solicitudes de recolocación, cambios de municipio para giros, agendamiento para iniciar ruta de indemnización, agendamiento para retornos. En Bogotá, los puntos de atención ubicados en Bosa, Patio Bonito, Rafael Uribe y Suba también están atendiendo de manera presencial. Como medida de prevención y protección, en todos estos puntos solo se permite el ingreso de acuerdo con el turno asignado y respetando el límite de aforo establecido en los protocolos. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. V Radio, la unidad en las regiones. Volvieron las jornadas de atención a las víctimas del conflicto y la programación del 19 al 23 de abril de este año es la siguiente. Los habitantes del municipio de Chimichagua, en Cesar, deben dirigirse al corregimiento de Saloa, porque el jueves 22 de abril a las 8 de la mañana iniciará la jornada que finalizará el viernes 23 de abril a las 4 de la tarde. Bueno, y habitantes de Valledupar, Cesar, deben dirigirse al corregimiento Los Venados, puesto que el lunes 19 de abril a las 7 de la mañana iniciará la jornada que irá hasta el martes 20 de abril a las 4 de la tarde. Y habitantes del municipio de Condoto, en Chocó, por favor dirigirse al corregimiento Santa Ana y El Paso este lunes 19 de abril, ya que la atención a las personas iniciará a las 2 de la tarde y finalizará el jueves 22 de abril a la 1 de la tarde.
Bueno, y habitantes del municipio de Policarpa, Nariño, deben dirigirse al Centro Regional de Atención a Víctimas CRAP Policarpa este miércoles 21 de abril, pues a la 1 de la tarde iniciará la jornada que irá hasta el viernes 23 de abril al mediodía. Así pues, les entregamos este reporte semanal de las jornadas de atención para que estén pendientes y puedan recibir la información necesaria. Se despide de ustedes Vanessa Romero, no sin antes recordarles que estamos unidos por las víctimas. V Radio. Llegamos al final de V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas. Recuerden que estas y otras noticias las encuentran en www.unidadvictimas.gov.co. Allí también encuentran las historias de las víctimas narradas por los colombianos en el link Dona tu voz para que todos donemos nuestros oídos. Marta Esteves y Santiago Santa Coloma les decimos gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales, en la cuenta @UnidadVíctimas en Facebook, Twitter e Instagram. Y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Hasta una próxima emisión. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.